Pues bueno, creo que nosotros como hijos de Dios somos muy conscientes, o deberíamos ser muy conscientes de que todo lo que nos permitimos ver y escuchar produce un fruto en nosotros. ¿Sí somos conscientes de eso? Debemos tener cuidado de qué estamos viendo y en qué estamos pasando tiempo, qué estamos escuchando y qué nos estamos permitiendo ver, porque tarde o temprano eso va a tener un fruto en nosotros. Y al menos nuestra generación, si tienes ya algunos años en el Señor y conoces la palabra, pues empieza uno a poder discernir y a poder entender y diferenciar cuando algo viene del mundo y cuando algo viene de Dios. Y conforme va uno creciendo, pues te vas haciendo como que un poquito más hábil en eso, ¿no? En reconocer lo que es de Dios y lo que no agrada a Dios. Pero en este tiempo que al menos a nuestra generación nunca nos había tocado vivir algo como lo que estamos viviendo ahora, aún las voces del mundo son muy contradictorias. Y eso puede llevarnos a nosotros y en general a la gente, pues nos puede llevar a un momento de desesperación sin entender y sin saber qué podemos hacer en momentos como este. Entonces, yo compartí esta enseñanza con la pastora en una junta de Zoom hace ya muchos meses. Yo creo que teníamos como 2 meses encerrados y cuando Dios me dio esta palabra y pues parecía que ya faltaban 15 días, ¿no? Como que no estábamos conscientes que faltaban 15 días y 15 días y ya nada más 15 días y 15 días y 15 días. Y finalmente se ha alargado tanto que estamos cumpliendo 1 año encerrados. Y en ese momento Dios me dio esta palabra porque a través de las cosas que empezaron a cambiar y del no poder salir y de empezar a escuchar tantas cosas, gente que empezaba a enfermar y etcétera, yo le decía a Dios, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este tiempo? ¿Qué voy a hacer en el encierro con todo el mundo metido en la casa? O sea, ¿qué voy a hacer? Si se puede trabajar, no se puede trabajar, ¿qué voy a hacer? Y Dios me dijo 3 cosas. Vas a hacer 3 cosas, que es lo que yo les voy a compartir hoy. Vas a orar, vas a confiar y vas a prepararte. Durante esta semana que preparé el mensaje para venir, la verdad es que yo quería compartir un mensaje de visión y así como, wow. Pero el Señor me dijo que no, porque finalmente ha sido un mensaje que a mí me ha sostenido y me mostró que había que compartirlo. Él aumentó un principio más durante esta semana que también se los voy a compartir al final. Pero vamos a empezar, vamos a poner fundamento en la palabra de Dios sobre lo que te estoy contando. Punto número 1, orar. Dios dijo, vas a orar, vas a confiar y vas a prepararte. Punto número 1, orar. Vamos a Daniel 9, del 1 al 3. ¿Sí lo tendríamos por ahí? Sí. Daniel 9 del 1 al 3. Si lo traes en tu Biblia, perfecto. Es que así como que queda más claro. Daniel 9 del 1 al 3. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y ceniza, silicio y ceniza. Es decir, acuérdate que esta generación, la generación de Daniel, era la que estaba exiliada en Babilonia. Pero Dios había avisado cuánto tiempo iba a durar ese exilio, cuánto tiempo iban a estar ahí. Entonces él, al estar leyendo las escrituras y leyendo Jeremías, entendió que los 70 años que Dios había hablado de ese exilio estaban por cumplirse y empezó a orar. Empezó a orar por su nación, empezó a orar por su gente, porque el pueblo de Israel iba a regresar a una Jerusalén destruida, a una Jerusalén sin casas, todo estaba destruido, los muros estaban derribados, las puertas estaban incendiadas y el templo estaba destruido. Y esa era la nueva normalidad
a la que se iba a enfrentar el pueblo de Israel al regresar a Jerusalén. Entonces Daniel empieza a orar en este sentir, empieza a orar por su pueblo, por su gente, por su ciudad. Más adelante vemos en Daniel 9:21, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Es decir, Daniel empezó a orar, digamos que en un plano natural. El tiempo del exilio iba a terminar, iban a regresar a Jerusalén, iba a ser un tiempo muy difícil, y Dios contesta su oración dándole el tiempo de la venida del Mesías. Esa fue una respuesta sobrenatural, mi hermano. Dios le respondió mostrándole el tiempo en el que el Señor Jesús iba a venir por primera vez. En ese momento iba a morir en la cruz para poner fin al pecado, para la redención que tenemos tú y yo hoy. Pero no solo eso, sigue adelante en el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Esta profecía de la semana 70 es lo que nos marca, lo que nos enseña como hijos de Dios el regreso del Señor. Esta profecía de la semana 70, el momento en el que se firma este pacto de paz de Israel con un líder mundial, nos debe alertar a los hijos de Dios. Faltan 7 años para el regreso del Señor. Entonces, Daniel orando de manera natural, orando por lo que él podía ver, orando por lo que él pudo entender de las Escrituras, y Dios contesta la oración sobrenaturalmente. Avisa la llegada del Mesías, el fin del pecado, la redención, la esperanza que tú y yo tenemos de que ya fuimos redimidos por el Señor. Esa fue la contestación de Dios a la oración de Daniel. Y además nos dejó dicho, nos dejó escrito: 70 semanas están marcadas, y la semana 70 empieza el día que se firme el pacto de Israel con el líder mundial que se va a levantar. Así que hoy, que estamos encerrados, que las cosas siguen siendo distintas, que seguimos escuchando cosas difíciles y que estamos pasando momentos difíciles, tenemos que orar. Hoy tienes que orar por tu pueblo, tienes que orar por tu ciudad, tienes que orar por tu familia en la carne y tu familia en la fe. Tienes que orar por las nuevas almas que van a llegar, porque tú y yo tenemos al Señor y ha sido un año difícil. Imagina los que están afuera, que no tienen al Señor. ¿De acuerdo? ¿Vas a orar, iglesia? Amén. Muy bien. Entonces, el primer punto es orar. Segundo punto, vas a confiar. Y bueno, así como nos compartía Marlene, yo estoy segura que no importa si tienes 1 mes, 2 o 3 de haber creído en el Señor, o tienes ya años de caminar con el Señor, todos ustedes tienen un testimonio que contar con Él. Todos tenemos una historia con Dios. Estamos aquí porque ya tenemos esa historia. Y hoy es tiempo de que recuerdes esa historia, de que recuerdes ese testimonio. ¿Qué hizo Dios por ti que te trajo a este lugar? Que te llevó a un lugar donde pudiste conocer su palabra y donde pudiste prepararte. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te sanó? ¿Sanó a algún familiar tuyo? ¿Prosperó algo que habías estado buscando durante mucho tiempo? ¿Salvó tu matrimonio? No lo sé. ¿Qué hizo Dios por ti para que tú llegaras a Él? Hoy es tiempo de que recuerdes ese testimonio que ya tienes con Él y que lo compartas con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos en la fe, con tus amigos, que lo compartas a tus hijos, que lo compartas a tus nietos, porque eso es lo que necesitas para confiar. Antes ya confiaste en Dios y Él no te defraudó. Hoy tienes que volver a confiar. Y esto te puede parecer bien básico, pero en la Biblia hay ejemplos de reyes que primero confiaron en Dios y terminaron por confiar en el hombre. Y vamos a 2 de Crónicas 16,
del 1 al 4. Segunda de Crónicas 16. Sí, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Es decir, la sitió. Acuérdate que el reino hubo un tiempo en el que estuvo dividido, entonces el rey de Israel subió a Judá y la sitió. Entonces Asa, el rey de Judá, sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Un poquito más adelante en el versículo 7, si vamos a Segunda de Crónicas 16, 7, dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que este rey que antes había confiado en Dios, de pronto decidió empezar a confiar en el hombre. Y aquí hay una advertencia bien especial, dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, no hubo paz. En el momento que él empezó y decidió confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios, se acabó la paz. Y un poquito antes, en Segunda de Crónicas 14, del 8 al 13, podemos ver lo que Dios había hecho con él. Dios había ayudado a este rey Asa, no solo militarmente, sino que le había dado profecía de lo que iba a hacer con él. Y aún así, este rey tuvo que venir el profeta Ananí a decirle, pero si tú ya habías confiado en Dios, si tú ya habías visto la gloria de Dios en tu vida, ¿cómo es posible que ahora pongas tu confianza en el hombre? Como dijo Pablo, ustedes que comenzaron por el Espíritu van a terminar por la carne. Y en Segunda de Crónicas 14 dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, o sea, los doblaban en cantidad, con 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino a Maresá. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefatá junto a Maresá, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo siguiente dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. Deshizo. Y la palabra que nos tradujeron al español como deshizo, literalmente es deshizo. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. ¿Qué hizo que este rey después confiara en el hombre? Tal vez dejó de testificar, dejó de recordar lo que Dios ya había hecho por él. En el capítulo 15, en el capítulo que sigue, antes de que fuera a confiar en el rey de Asiria, dice, el primer versículo del capítulo 15 de Segunda de Crónicas dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Dios ya le había advertido
al rey y al pueblo. Ya les había advertido, si ustedes me buscan, ahí voy a estar. Si ustedes me dejan, yo los voy a dejar también. Para nosotros la advertencia es hoy. Si ustedes me buscan, me van a encontrar. Confiar. Confiar, iglesia. El punto es confiar. Y yo sé que tú antes ya has confiado en el Señor y que esto ha durado mucho más de lo que cualquiera, creo, hubiéramos imaginado. Pero hoy tienes que volver a confiar, cada día, sobre cada circunstancia que estás viviendo, sobre cada nueva noticia que escuchas o que llega a ti, tienes que decidir volver a confiar en Dios. Amén. Amén. Bueno, punto número 3, prepararte. ¿Estará Jake por aquí? Yo no lo veo. Ah, ¿me ayudas con el... piano tantito y después... Bien, punto número 3, prepararte. Vamos a Deuteronomio 11, 24 y 25. Deuteronomio 11 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os lo ha dicho. Y esto tiene concordancia con Josué 1, del 3 al 5. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar, del 3 al 5. Josué 1, gracias. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, Dios da la promesa a Moisés y la confirma con Josué. Este será tu territorio, y puso límites. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y la palabra que al español nos tradujeron como pisar, en el hebreo es darak. Y significa pisar, flexión, arco, encadenar el arco, como tensar el arco. Tú no tensas un arco a menos que estés listo para la batalla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Josué no era que todo lugar que él entrara a la tierra prometida y pisara, así como que pisara, iba a ser de él. Lo que Dios le estaba diciendo era: todo lugar por el que tú te atrevas a luchar, yo te lo daré. No era solo pisar. Había que luchar por la tierra que Dios ya había determinado que era para ellos. Había que prepararse con el arco. Había que prepararse para luchar. La prueba de esto es que la generación que iba con Moisés no quiso luchar. Por eso no obtuvieron nada. Dios no les dio nada y los regresó 40 años al desierto. Porque no quisieron tomar las armas y luchar. Y esto no es distinto para ti y para mí hoy. Dice 1 Corintios 10, 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Segunda de Corintios 1:20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y si todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, porque hay cosas que tú y yo todavía no tenemos de sus promesas, de lo que ya está escrito, de lo que Él ya determinó que es tuyo. Porque no nos hemos atrevido a luchar por eso, porque no hemos querido tomar las armas y luchar. Y entonces, ¿de qué te ha hablado Dios a ti? ¿De un ministerio? ¿Te estás preparando para ese ministerio? ¿Estás leyendo? ¿Estás tomando, no sé, cursos? ¿Estás preparándote para el ministerio que Dios ya te habló? ¿Te ha hablado de un mejor puesto en la empresa donde trabajas? ¿Qué requiere el puesto que quieres? ¿Inglés fluido, otro idioma? ¿Te estás preparando para eso? ¿O crees que así como que, bueno, cuando me avisen que me van a ascender, me pongo a prepararme, me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo a ver enseñanza? Este es el tiempo en el que te tienes que preparar. Este es el tiempo en el que te tienes que preparar. Dios ya delimitó lo que va a ser tuyo. Tu tierra prometida, Dios ya sabe cuál es, pero tú te tienes que atrever a luchar por ella. Y para poder luchar y para poder enfrentar esa batalla tienes que prepararte, y este es el tiempo en el que te tienes que preparar. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo. Acuérdate que Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, pero el que no hace suyo ese sacrificio no vale para él y no tiene vida eterna con el Señor. Ese mejor trabajo, ese ministerio, ese mejor negocio, Dios ya lo tiene para ti. Solamente te tienes que preparar y tienes que luchar por él. Y cualquier cosa que decidas, le digas al Señor: yo voy a luchar por esto, porque yo quiero esto. Sé que tú me lo vas a dar, pero yo voy a esforzarme, yo voy a luchar, yo voy a prepararme. Todavía no me ascienden y a lo mejor parece que van a ascender a alguien más. No importa, yo me voy a preparar, porque sé que tú vas a abrir puertas y tú me vas a bendecir. Amén. Orar, confiar y prepararte. Orar, confiar y prepararte. Hay muchos momentos en estos tiempos de encierro y cuando suceden cosas y eso, que llega uno a la circunstancia de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si regresan a la escuela? ¿Qué voy a hacer si no regresan el año que entra? ¿Qué voy a hacer si tenemos que ir a trabajar a otro lado? Tenemos que empezar a trabajar de manera diferente. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a orar? ¿Vas a confiar? ¿Vas a prepararte? Y como les decía, esta semana el Señor me dijo: y vas a alabar. Vas a alabar. Vas a alabar a Dios. Cierra tus ojos, iglesia.